Continuamos en Mañanas en Casa y tenemos una información muy valiosa para todos ustedes, porque muchas veces queremos que nuestra vida cambie, pero tomamos las mismas decisiones una y otra vez y muchas veces no entendemos por qué. Por eso nos acompaña León David Valencia. Él es experto en programas de desarrollo personal, neurolingüística y radioestesia. ¿Cómo está, León? Andrés, feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta invitación, de estar en mi casa y más que todo con mi primer libro. Hola, León. Qué bien. Y oiga, bien interesante, sobre todo quien se conoce no se engaña. Eso, mejor dicho, ya de entrada nos dice qué tanto nos conocemos, ¿sí o no? Así es, y eso es algo que hay que tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta todas las personas. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos más de 35.000 decisiones en un día. ¿En ¿Sí? serio? Y los estudios lo demuestran. Y lo mejor de esto es que el 99% de nuestras decisiones son en modo automático. ¿Sí? Y si nos vamos un poquito más al fondo, ahorita lo decías Andrés, el 95% las tomamos basados en nuestras emociones. Claro. ¿Por qué? Porque queremos controlar, porque nos cuesta mucho soltar las cosas. Sí, señor. Entonces, en este aprendizaje, por eso escribo este libro, porque realmente es importante conocernos. Porque cuando nosotros nos conocemos, no nos engañamos. ¿Y qué es lo que hace que nos mintamos a nosotros mismos? Porque nosotros sabemos que de pronto estamos repitiendo patrones, que me está volviendo a pasar lo mismo, que a nivel de pareja estoy haciendo lo mismo, a nivel de trabajo me está pasando la misma historia, pero no somos capaces de salir de ahí. Es decir, sabemos cuál sería la situación que nos permitiría salir, pero no, nos quedamos ahí muy cómodos. Claro, y ahí acabas de decir algo que es fundamental, porque realmente no es que no seamos inteligentes, realmente es que nos cuesta tomar ese tipo de decisiones y muchas veces es por miedo a lo desconocido, por miedo a cosas que cambien, y tú dices algo fundamental, que son los patrones y nuestras lealtades. Por eso es que es importante conocerlos, y tenemos muchas lealtades, por ejemplo, de nuestra familia. Y ahí nos damos cuenta, nosotros que somos paisas, esta cultura que es tan pujante, eso es un factor que es importante. Sí. Pero también dentro de nuestras familias hay otros patrones que tenemos que aprender a trabajar. Pero realmente todo se basa en el miedo, porque nos cuesta mucho aceptar, nos cuesta mucho confrontarnos. Y hay algo que también es muy importante, que hoy en día también las redes sociales nos llevan a mostrar una cosa que nosotros no somos. Y ahí es donde nosotros nos estamos engañando. Y eso es lo más importante, realmente conocerlo. Mire, León, ¿vos cómo entendés el tema del futuro? Muchas veces vivimos en el futuro más que en el presente. Eso también es una forma de autoengaño, ¿no? Total. Y eso es algo que hoy en día lo conocemos también como ansiedad. Porque es que en esa ansiedad nosotros estamos pensando, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Y por eso es lo importante de nosotros saber qué es lo que está pasando hoy, qué es lo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestro día. El futuro realmente es la realidad de nuestro presente. Cuando yo empiezo a trabajarme en nuestro presente, yo voy a tener un mejor futuro. Pero ¿qué es lo que nos han acostumbrado? Y en nuestras casas también. Usted tiene que hacer esto para que mañana sea. Entonces siempre a nuestros hijos les estamos diciendo, piensa en el mañana, piensa en el mañana, piensa en el mañana. Lo importante que es, pensemos en el hoy, porque lo único que tenemos en este momento es el hoy, no tenemos nada más. ay, Claro. por Dios, pero venga, yo por allí estoy viendo un péndulo, pero antes de hablar del péndulo, yo sí quiero preguntarles cómo le quitamos el miedo al miedo. Pues así. Eso es así de fácil. Ustedes ahorita también estaban hablando que si me tiro el parapente con el doctor y todo esto, entonces uno dice, ¿cómo le quito yo un miedo al parapente? Me tengo que tirar. Ah, sí. Esa es la única forma. ¿Sí? Si yo tengo miedo a algo, yo tengo que confrontar mis propios miedos. Y Pero eso es lo entonces, que más nos cuesta. Explíquemelo en esta parte. Le tengo miedo a una quiebra económica. Sí. Ahí Me acabas de, enfrento a una quiebra económica. ahí acabas de decir algo fundamental Sí. e importante. Y el médico también lo decía ahorita que estaba hablando del corazón. Todo es energía. Sí. Y aquí tenemos que trabajar en energía, frecuencia y vibración. Sí, señor. Entonces, cuando tú estás pensando en una quiebra económica, yo lo primero que te diría es, ven, en tu casa, ¿quién se quebró? Porque ya ahí hay un patrón. Porque no todo el mundo piensa en una quiebra económica. Claro. ¿Sí? Entonces es porque alguien en tu familia se quebró, o porque alguien en tu familia habla de quiebras, o porque la reflexión que tienen sobre el dinero o el pensamiento del dinero es diferente. De escasez o algo Sí. así. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿En qué frecuencia estás vibrando? Entonces, cuando tú empiezas a pensar, yo me voy a caer, pues te caes. No es Sí. que tengas miedo a caerte, pero ahí ya hay una frecuencia. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tema? Yo no tengo que quebrarme necesariamente para quitarle el miedo a una quiebra económica, pero yo sí puedo empezar a pensar y decir, ¿por qué le tengo miedo?
Claro. ¿Qué patrones hay en mi casa? ¿Qué lealtades hay en mi casa? ¿Quién se ha quebrado en mi casa? ¿Qué ha pasado en mi casa? Pero nosotros no nos conocemos y es muy particular y a mí me pasa con mi familia. Mi familia es una familia grande y cuando uno pregunta cosas ancestrales o cosas del transgeneracional, siempre dicen, ¿y usted por qué pregunta eso? Exacto. Pero Sí, es porque cierto. no nos conocemos, eso es lo más fundamental. Así es, bueno, vamos a hablar no solamente del péndulo, sino hablemos del libro. O sea, Claro cómo que sí. sale la idea, la necesidad o, pues, digamos como la urgencia de escribir este libro. La urgencia sale y qué grata esa pregunta, Lina, porque es que yo también me engañé muchos años. Sí. ¿Sí? Y ahí es donde uno empieza en este tema del autoconocimiento. Cuando uno monta negocios, y por lo que dice, lo que estás diciendo Andrés también, cuando uno está en estos temas, si tú tienes un negocio, tú tienes que saber que tienes que pagar empleados, Claro. que tienes que pagar proveedores, que estás buscando clientes. Entonces uno está tomando decisiones y decisiones y decisiones. Y en este trabajo, y estando con diferentes procesos, trabajando en diferentes procesos, ¿qué se da uno cuenta? Que las decisiones las toman personas dentro de la organización. Y dentro de la organización, esas personas tienen los mismos patrones, las mismas lealtades, los mismos problemas. Sí, señor. Entonces, el problema no es de la organización, realmente los retos son de los seres humanos que hacemos parte de la organización. Mire, qué importante. Qué bien. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el libro, por ejemplo, para quien no se quiere engañar, digámoslo así? Ahí hay uno de los capítulos que a mí más me gusta y es un tema, Lina, que sé que lo manejas mucho con el tema de las meditaciones o con todo este tema. Y es porque la gente hoy en día dice, me cuesta meditar. Sí. ¿Sí? Y a mí también me pasó. O sea, me costaba mucho poner en silencio mi mente. Sí. Y yo me cuestionaba mucho eso. Pero cuando empecé a conocerme decía, ¿por qué me cuesta poner en silencio mi mente? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo en mi mente? Entonces, cuando empiezo a estudiar la programación neurolingüística y la radiestesia, que por eso tenemos el péndulo, empiezo a encontrar que hay patrones también en mí que yo no era consciente de ellos. Sí. Entonces, ¿a qué cosas le tengo miedo? ¿Sí? ¿Qué cosas me están afectando? ¿Qué cosas hay en mi familia? Porque es que hay muchas cosas que nosotros inconscientemente arrastramos de nuestras familias. Claro. Y ahí hay una cosa que yo invito a todos los televidentes que siempre lo tengan en cuenta, es que conozcan su estructura familiar, que conozcan a su papá, que conozcan a su mamá, porque nosotros somos el 50% de papá Sí. y 50% de mamá. Sí, Es señor. verdad. Y no solamente en la parte genética, sino en los pensamientos. Es muy particular porque los niños, cuando hay un bebé y lo ven que él duerme con la manito así, dicen, ay, duerme igualito al papá. Sí, Entonces dice, ¿por qué duerme igualito al papá? Claro, porque es hijo del Claro, papá. del papá. claro. Pero así como tiene esa información, así también se le transmiten los miedos, se le transmiten las inseguridades o las fortalezas que también la familia tenga. Sí. Entonces, Sí. esa es la importancia de todo esto. Leo, Oiga, pero mire venga, qué usted tiene un importante. péndulo ahí que no Sí. queremos perdernos en la oportunidad de utilizarlo. ¿Podemos hacer algo con él? Claro. Sí, y Esto- sobre todo hablas de la radiestesia, que ¿qué es? Claro, la radiestesia, esto es una técnica milenaria, esto no nos lo inventamos ahora y en este tema de estar estudiando, pues tuve la oportunidad de conocerlo y realmente una de las cosas que más me llamaba la atención, porque mi formación, yo soy financiero, yo soy negociador internacional y mi especialización era las finanzas o son las finanzas y uno entre esa racionalidad uno dice, ¿esto para qué? ¿Esto para qué sirve? Y uno piensa que esto lo mueve a uno y realmente esto lo que está detectando son las energías sutiles. Sí. ¿Sí? Entonces el doctor lo decía, el corazón tiene energía, todo es energía. Entonces aquí nosotros podemos detectar la energía. Entonces lo que hacemos con esto y al tener, por ejemplo, estos gráficos, gracias, ¿sí? Nosotros tenemos unos gráficos y en estos gráficos nosotros podemos empezar a preguntar y hacemos simplemente cualquier pregunta. En este caso le digo que me dé un ejercicio para hacerlo y él me empieza a mostrar. Entonces él me puede empezar a mostrar si hay algún patrón, si hay alguna lealtad o si hay algo. Lo particular y lo que le llama la atención a la gente es que cuando uno les habla de esto, dice, ¿usted por qué sabe? Entonces yo le digo, no, esto no es ficción. Sí. ¿Sí? Y la gente empieza a preguntarse eso y es porque tu energía es la que nos está permitiendo trabajar en esto. Entonces hoy en día tenemos consultas y las hacemos, yo vivo fuera del país y tenemos la oportunidad de hacer consultas simplemente por internet, ¿sí? No necesitamos que las personas estén ahí, pero porque aquí podemos ir trabajando y podemos haciendo esos desbloqueos. Entonces es lo mismo porque lo que hacemos es quitamos un bloqueo para instalar una nueva programación. Por eso las personas también dicen, es que es bueno pensar en positivo. Claro, usted debe pensar en positivo, pero si usted no se la cree, eso no le sirve para nada. Es verdad, solamente queda en algo que se verbaliza, pero que no se siente, o sea, no se interioriza. Y si no se interioriza, pues obviamente no va a poder salir como debe ser. Deberíamos hacer este ejercicio o acudir a alguien, por ejemplo, como usted, cuando vamos a empezar un nuevo empleo, cuando queremos cerrar ciclos, cuando queremos empezar nuevos proyectos, como para organizarnos y dejar
que sí podamos avanzar, pero dejar los miedos atrás, o al menos lo que nos ha trancado en algunos aspectos de nuestra vida. Claro, yo pienso que esto es una herramienta más de autoconocimiento y así como hay otras muchas herramientas, yo siempre le digo a las personas, y Andrés decía algo ahorita, esto no es una herramienta para adivinar futuros, Sí, esto, no. esto es una herramienta para conocernos, Sí. ¿sí? Y nosotros debemos de conocernos en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, para todo lo que acabas de decir, la podemos usar, por lo que realmente nos va a mostrar es cómo me estoy comportando yo frente a esas situaciones, Sí. cómo puedo ser yo cada día mejor frente a esas situaciones, frente a ese desafío que tengo. Porque ahí es donde Andrés lo decía, el tema de la abundancia. Entonces yo puedo decir todos los días, yo soy rico, yo soy multimillonario, yo soy abundante, yo soy esto, pero dése en cuenta que yo puedo tener la estructura más no la mentalidad. Sí. ¿Sí? O puedo tener la mentalidad, pero no puedo tener la estructura. Sí. Entonces, si yo quiero dinero, pero si yo no me comporto como una persona de dinero, el dinero puede entrar y vuelve y sale. Sí, sí. Sí, porque usted va a seguir siendo lo mismo. Claro. Entonces, usted tiene que saber qué es tener dinero, usted tiene que sentirse bien. Y personas que muchas veces quieren la abundancia y tú le vas a hacer un regalo, le vas a hacer un detalle y simplemente te dicen, no, no, eso no es para mí, ¿por qué no se lo regala a otra persona? Ah. Eso es un concepto tan sencillo de la abundancia. No, pero venga, hay una Mire. parte que yo también venía investigando sobre eso y era, listo, uno quiere vivir como una persona abundante, pero entonces ¿en qué punto es responsable ahorrar, tener inversiones y en otro ya es irresponsable, digamos, gastar de una manera desmedida? Hay como un filo de la navaja. Claro, yo como financiero te diría ahorro. Sí, claro. Pero cuando uno empieza a trabajar todo esto y cuando uno tiene la oportunidad de estar también por fuera, los latinos tenemos una mentalidad de pobreza. Sí. Porque a nosotros nos enseñaron hay que ahorrar para el mañana. Claro. No gaste tanto. ¿Usted Claro. por qué está gastando? Su mamá le dice, ¿y por qué se está gastando esto en esto? ¿Por qué no se gasta esto en esto? Sí. Y nosotros somos de que quedó algo, guardemos esto para mañana. ¿Y desde dónde lo guardamos? Lo guardamos desde la carencia. Sí, señor, del miedo. Desde Es el cierto. miedo, porque es que yo guardo esto porque mañana me va a faltar. Es distinto simplemente que yo lo guardo porque tengo un aprecio por lo que estoy guardando, Sí. pero desde dónde yo lo estoy guardando. Entonces ahí es donde empezamos a hablar cuál es la energía que tú estás transmitiendo, cuál es la frecuencia en la que estás, en qué vibración estás. Entonces pasa lo mismo. La gente dice, es que todo es horrible afuera, pero no es que sea afuera, realmente es lo que tú estás proyectando. Es cierto. ¿Y por qué la gente me trata de esa manera? Entonces fíjese sus amigos, cómo lo tratan a ustedes, sus amigos, cómo se comportan con usted, porque Sí. es un reflejo de lo que ustedes. Así es. Cuando ya identificamos los patrones que nos tienen limitados, que nos hacen que repitamos tantas cosas, ya eso lo identificamos, ¿cómo empezamos a cambiarlos? Porque, pues, digamos, sí, tenemos que cambiar, pero a veces es complicado, o sea, es difícil, no sabemos por dónde o cómo hacerlo. Entonces, el primer paso es hacernos conscientes, Sí. porque cuando tú ya sabes, es como cualquier otra persona que tenga una enfermedad o que tenga una adicción. Claro, si yo tengo una adicción al alcohol, ya reconocí que soy alcohólico. Sí. Y eso es lo que más nos cuesta. Entonces ahí ya hay un primer cambio, porque el cerebro empieza a tomar decisiones diferentes. Cuando yo hago ese reconocimiento, el cerebro empieza a decir, aquí algo cambió. ¿Sí? Y el cerebro quiere guardar energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes ese patrón, el cerebro te va a decir, quédese ahí, porque ese es su mundo seguro. Sí. Y ahí es donde Andrés hacía la pregunta, entonces me tengo que arriesgar, claro, me tengo que arriesgar. Yo le tengo miedo al perrito, tengo que empezar a tocar, pues toque el perrito más chiquito, después vaya y toque un poquito uno más grande, vaya Sí. asociándose con el perro. Dígale también al cerebro, porque es lo más importante decirle a su propio cerebro, esta es mi realidad, yo estoy tranquilo. Porque el cerebro empieza a bajar sus defensas y efectivamente usted va a poder empezar a socializar de una manera mucho más fácil. Qué bien. Entonces nos tenemos que hablar a nosotros mismos, Sí. porque realmente ahí es donde está toda la información y está en nuestro cerebro. Así Oiga, es. me gustaría saber si podemos hacer algo con eso aquí en vivo, aquí adelantico, si se puede o no, o Con es el pen. No, complicado. de poder se puede, inclusive se puede con usted si alguno le quiere poner de pie lo podemos tratar, eso todo depende Hágale. también De de nuestra que- energía. de Mira, una. ¿usted De no tiene nuestra- algo por resolver? Yo sí, claro, todos, pero hágale, ¿Quiere? no, hágale. ¿Quién se quiere poner para que todo Vulnerable. lo vea? Vulnerable. Si Venga. quieres hacer una pregunta, tú puedes hacer perfecto una pregunta. Yo pido aquí permiso ¿Cómo, si nos dan qué pregunta de qué? autorización. No, lo que tú quieras en este momento, lo primero que te llegue. en Ah, la bueno, se dará un proyecto que está... Eso es una pregunta de futuro, ¿sí? Porque ya estás diciendo, ¿esto se va a dar? No. Entonces, por algo ejemplo, de ¿qué mí. tan beneficioso es, por ejemplo, ese proyecto para ti? Eso, ¿Sí? Eso es una pregunta diferente. eso es en presente. ¿Qué tan beneficioso es? Esas son las cosas Sí. que Pues uno yo sé tiene que que va a ser aprender. beneficioso si sale. Entonces, como que... Esa no, otra. Eso es una cosa muy importante que acabas de decir. Tú dices, eso va a ser beneficioso si sale. No necesariamente. Es como cuando una persona llega y dice, es que yo me estoy separando.
Sí. ¿sí? Yo le digo felicitaciones. Sí. ¿Por qué? Porque la persona muchas veces quiere volver a la relación, pero eso no es lo mejor para ti. Exacto. Y eso es lo que nos cuesta, porque nos pegamos, y es lo que hablábamos al principio, te cuesta soltar. Entonces, ¿cómo podríamos como plantearnos esas preguntas de O sea, autoconocimiento? tú estás para en poner este una momento práctica aquí? desarrollando un proyecto, y es lo que tienes Estoy formando parte de un proceso de selección. Entonces podemos preguntar más fácil si tú estás preparado para ese proyecto emocionalmente, ¿sí? Entonces en mira, este momento. mira la respuesta. Ahí Porque está, si bien no tengo pueda. la energía Pero Lina, mira hágale. la respuesta es no. Bien pueda. ¿Sí te acabas de dar cuenta? Sí. Mire, él de una contestó no, Sí. porque tú emocionalmente la energía que estás mandando, tú no estás preparado para ese proyecto. Eso. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Tienes que empezar a trabajar eso, porque el proyecto puede ser muy bueno, ¿sí? Pero si tú no estás preparado, el proyecto no se va a dar. Ok. El problema no es el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estabas pensando, y ahí entiendo por qué hablabas de las quiebras, porque dices, yo me quiero meter a ese proyecto, pero si yo no estoy preparado para el proyecto, Sí. tenlo por seguro, es como si yo salgo a la calle y digo, me voy a caer, me voy a caer. Y pus. ¿Cuál es la recomendación? Empiécese a preparar emocionalmente, Sí. empiécese a sentir en ese proyecto, viva su proyecto, disfrútese su proyecto. Y la mejor pregunta es, ¿usted para qué quiere eso? Ok. ¿Sí? Sí. Porque muchas veces nos metemos, porque mi amigo me dijo, porque el otro dijo, puede ser que sea lo mejor para ellos, Sí, sí. pero no es lo mejor para usted. Exactamente. Ah, me gusta, Yo- ¿no? Más que emocionalmente, Lina, está el tema anímico y de energía por un tema de salud. Sí, Eso exactamente. siento que en este momento lo que más asustado me tiene eso de lograr estar bien cuando llegue el proyecto, pero porque es un tema de recuperación de salud. Claro, Así es. pero mira lo que acabas de decir, debes de trabajar y la invitación que te hago es que suelte. Sí. Eso. ¿Sí? Suelte y verá que le va mejor. Suelte, Que es lo que más nos cuesta. adiós. Relájese y suelte las Adiós. cosas. Sigo bueno. yo. Siga, Lilita, Sencillo, siga, vea. Lilita, siga, Lilita. Listo, de una. Algo que quieras preguntar o algo que quieras saber. Sí, claro, estoy montando un modelo de asesoría. ¿Y qué es lo que te cuestiona como tal? O sea, ¿qué pregunta más a fondo estás? Estás en el tema de la asesoría, pero ¿qué es tu inquietud frente a ese proyecto? Que esté preparada para ofrecer todos los servicios que quiero proyectar. Ok. Entonces, mira, de entrada dice que si estás preparada tú, Sí. sí, pero tienes unos socios o tienes unas personas ahí y esas personas no están tan preparadas como tú, Ah, ¿sí? Entonces, ahí también tienes que ver cuál es tu relacionamiento con ellos, Sí. porque eso también pasa, pero tienes que ver una cosa de lo que nosotros siempre hablamos es, no es que ellos no estén preparados, sino que hay algo en ti que está mostrando en ellos un reflejo, ¿sí? Porque las personas son nuestros espejos. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas personas? De una u otra forma, tú sí estás muy preparada, pero todavía tiene duditas, y esas dudas te las están mostrando tus socios, Ya, mire, así de sencillo. así de fácil. Bueno, Leo, eso está Muchísimas buenísimo. gracias. Me encanta, no, a usted por mostrarnos que de verdad a veces somos nosotros mismos los que estamos poniendo como esas barreras para lograr conseguir todo lo que queremos. No, ojo, no solamente a nivel de trabajo, sino también a nivel personal, relaciones y mucho más, ¿sí o no? Así es. Y eso es la importancia y lo que yo invito a todo el mundo es, esto no es misticismo, esto simplemente es la energía que ustedes están emanando. Y Sí. muchas gracias por ponerse aquí delante de toda la teleaudiencia que conozca nuestras vidas, que eso es lo más bonito porque somos vulnerables Sí. y es lo que nos cuesta mucho a los seres humanos, mostrarnos tal y como somos. Y aquí yo les tengo un detalle pues para cada uno de ustedes para que muchísimas efectivamente puedan gracias. aprender un poquito más, puedan Pues leer mucho más y gracias. compartan más Ay. de esta técnica milenaria que lo lleva a uno realmente a poderse conocer. Oiga, León, qué regalazo, y le digo regalazo de vida, porque hay momentos en que mejor dicho, la vida se encarga de traerle a uno tesoros invaluables. Y en este momento, como bien se lo acabo de preguntar, es algo que yo sé que me va a ayudar muchísimo en todo lo Muchísimas que estoy gracias. haciendo, porque obviamente queremos proyectarnos, superarnos, pero sobre todo también para ayudar a otras personas, y qué tan bueno que los proyectos se hagan realidad. Así es. Igual, si alguna persona también quiere comprar el libro, lo pueden encontrar en nuestra página que está en maestriadelrenacer.com y ya está disponible a nivel mundial también en plataforma. Perfecto. ¿Y Oiga, tus redes sociales buenísimo. son? Maestría Renacer, ahí también pueden encontrar mucho más contenido de esto. Siempre hablamos de temas empresariales, siempre hablamos de temas personales, porque realmente ahí es cuando nosotros nos conocemos y todo lo que nosotros hacemos, así como lo que ustedes hacen en el programa, es un reflejo de nuestras vidas y llevándole más a ustedes, a todas estas almas, alegría, conocimiento y crecimiento. León, muchísimas gracias de verdad. Por aquí lo seguimos esperando para que nos siga enseñando acerca de esto tan importante que a veces pensamos que no influye, pero claro que sí, ahí está y más de la cuenta. Mil y mil gracias.